El modo Hyperlapse es una de las grandes mejoras que ha venido con el Mavic 2 Zoom y con el Mavic 2 Pro. Pero no es lo mismo hacer un buen Hyperlapse que hacer un Hyperlapse mediocre. Lamentablemente, hacer de los segundos es lo más fácil del mundo. Así que si quieres saber cómo hacer uno bueno de verdad, cómo aprender todos los trucos para acabar con un resultado increíble, este vídeo te va a interesar. Venga, vamos. Antes de nada, quiero decir que este vídeo va a usar únicamente el producto que la aplicación de DJI te da de manera automática. No voy a usar ninguna de las opciones que podríamos hacer usando el material original en Lightroom o en cualquier otro software para acabar con un resultado aún más profesional. Eso va a ser producto de un futuro vídeo que vendrá en unas semanas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el clima. Y cuando hablo del clima no me refiero a si va a hacer sol, si va a llover, si va a estar nublado, no, nada de esto. Hablo de la velocidad del viento. La velocidad del viento es importantísima cuando vas a hacer hyperlapses. Una pequeña brisa en la superficie a nivel cero donde tú te encuentres puede ser un viento muy importante a 30 metros de altitud o incluso a 70 metros de altitud. Y eso puede hacer que el dron acabe con pequeñas vibraciones que la estabilización que aplica después no sea capaz de compensar. Así que en la medida de lo posible, siempre velocidad del viento lo más cercana a cero. Lo segundo es el almacenamiento. Tienes que contar con tarjetas de 32 GB en adelante y tienes que tenerlas lo más vacías posible. 3 hyperlapses de unos 5 segundos son unas 16 GB en fotos originales. Aconsejo siempre guardar las fotos originales, aunque nunca las vayas a usar. Cuando hagas tu hyperlapse, guarda las fotos de esta manera. Lo tercero y más importante es que el kit de la cuestión de un hyperlapse es captar el movimiento. Captar el movimiento de lo que en circunstancias normales no podrías ver. Un amanecer, un atardecer, unas nubes que se mueven por el efecto del viento, un barco que se traslada de un punto a otro, barcos que entran en un puerto, todo este tipo de cosas. Así que no grabes objetos estáticos porque eso no tiene ninguna gracia. Eso lo podrías obtener usando el modo trípode. Siempre trata de captar el movimiento. Y personalmente, lo que aconsejo, no solo con hyperlapse, sino en general, siempre que uses tu dron, es que uses la hora dorada, que uses el amanecer o que uses el atardecer. Es donde vas a obtener el mejor resultado, sin lugar a dudas. Los colores son algo especial en esos momentos del día. Solo son media hora, quizás hasta menos si es un amanecer. La verdad es que los colores con los que acabaréis teniendo material son únicos a esta hora. Es por eso por lo que soy tan fan de ir a grabar en este momento. Y pasa en un suspiro. Y lo que es increíble, pasa todos los días. Así que siempre trata de hacerlo en ese momento. Como digo, no es lo mismo hacerlo a la 1 del mediodía, que es la peor hora posible, donde haces algo como esto, como en la hora dorada, donde obtendrías cosas significativamente mejores como son estas. Realmente, cuando se hace hyperlapses no se sabe muy bien para qué usarlos. Es una buena pregunta. Realmente, un hyperlapse es la herramienta perfecta para hacer una transición, para pasar de una escena a otra, para indicar el paso del tiempo. Si estás contando una historia y quieres pasar de día a noche, es la mejor manera de mostrarlo. O incluso para mostrar un cambio de localización, cuando te desplazas de un punto A a un punto B que están muy lejanos y quieres contarlo de manera rápida, un hyperlapse es perfecto para eso. Y sin más, entremos a detalle a la parte técnica. Lo importante es que estés actualizado a la última versión. Todo este vídeo se basa en el firmware 01.000100. Actualiza tanto el dron como el control remoto, como tus baterías, todo debe estar en la última versión. Son 4 los modos hyperlapses que tenemos y los voy a ordenar
en fase a mis preferencias. El primero, sin lugar a dudas, mi favorito es Waypoints. Waypoints es siempre, no solo en Hyperlapses, en cualquiera de los otros modos, es la mayor flexibilidad para tener grandes posibilidades creativas. Finalmente, con Waypoints, aunque puedes seleccionar hasta 4, yo solo recomiendo hacerlo con 2. Es la mejor manera de hacer una trayectoria limpia, si no va a hacer unas curvas demasiado raras que luego va a quedar mal en el propio Hyperlapse. Así que seleccionar 2 puntos y cambiar la orientación de la cámara levemente. Si haces demasiados bruscos movimientos, probablemente no te deje terminarlo, te va a indicar aquí que es demasiado grande y nada más. El segundo para mí es el modo círculo. Círculo es muy parecido a punto de interés. De esta manera simplemente tienes que seleccionar un recuadro del punto de interés en cuestión. Debes dejarle unos segundos que calcule cuál sería la órbita y él solo se va moviendo haciendo una circunferencia en base a ese centro y generando así tu Hyperlapse. El tercero es Course Lock o rumbo fijo. Es muy interesante también y no debes perderlo de vista porque puedes marcarle una trayectoria en línea recta y puedes hacer que la cámara nunca pierda la orientación de un punto en concreto. Puedes volar en línea recta y hacer un barrido en lateral, o puedes simplemente fijar la atención en un punto recuadrando el centro como si fuera un punto de interés, como habíamos visto en el caso anterior, y la cámara siempre estará apuntando a ese punto. Y por último, el modo libre. Personalmente no lo recomiendo para nada porque el resultado final siempre es un desastre. La verdad, os devuelvo la pregunta. Si alguien me da una opción o una usabilidad interesante de este modo, estoy más que abierto a escucharlo. En todos ellos recomiendo estas opciones. El primero es el intervalo. El intervalo deben ser 2 segundos. No subáis de ahí porque acaba siendo saltos demasiado grandes de los objetos que se van moviendo. Cada 2 segundos recomiendo hacer la foto. En cuanto a la velocidad, he visto que en torno a 1 metro por segundo es la ideal para captar esta sensación de movimiento, sobre todo este aspecto de Hyperlapse. Y por último, es que siempre uses tu cámara en modo manual. No solo en este modo, sino en cualquier modo. Siempre usa la cámara en manual. La verdad es que una vez que tengas tu composición, la velocidad de obturación que recomiendo es de 1/4 de segundo. Es cuando consigues esa estela en los objetos que se mueven, que cuando las pones todas las fotos juntas una tras otra, obtienes este aspecto tan agradable de ver. Por último, no olvidéis filtros de densidad neutra. Los filtros de densidad neutra os van a permitir bajar a velocidades de 1/4 de segundo en días tan brillantes como hoy. Yo recomiendo niveles de 8 o de incluso 16, aunque realmente depende del brillo de ese día. También os ayudan a captar mucho mejor la esfera del sol, no como en los ejemplos que he puesto antes. Pero como esto da para un vídeo más, vamos a dejarlo para otro episodio. Una cosa más, un Hyperlapse no es algo que salga bien a la primera. No os desesperéis si tenéis un churro del primer vídeo. Esto requiere algo de práctica. Si tenéis un par de baterías, casi mejor. Seguramente sacaréis lo mejor de la segunda. Así que intentadlo, practicar. No necesitáis más de 2-3 ejemplos. A partir del tercero seguramente que ya tendréis lo que estáis buscando. Os vuelvo a poner la secuencia del principio para que veáis todo esto aplicado y ya sabéis, si hay cualquier pregunta ya sabéis por dónde ando. Un saludo y hasta pronto. Adiós.